Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Así dice una inscripción en castellano, grabada en piedra, sobre una de las puertas de la iglesia de la Compañía. Hace muy poco tiempo que la maestra norteamericana Jenny Howard llegó a Córdoba desde Corrientes. Antes que se inicien las clases, ya se murmura en toda la ciudad que en la cúpula de la escuela normal aparecen luces sobrenaturales, que la maestra normalista no saluda ante las imágenes santas por la calle, que los curas hacen a un lado sus hábitos cuando ella pasa con su vestido de seda estilo americano. Es una mañana templada. Jenny llega, con impecable puntualidad, a la escuela normal en una caminata entusiasta por la calle adoquinada. Pero en la puerta de entrada está escrito, también en castellano, y con un trazo que se vislumbra, apurado y violento: esta es la casa del diablo y la puerta del infierno. Voces de la formación docente. Escuchar para imaginar. Una serie de podcast del proyecto Itinerarios en el Tiempo, una cartografía de la formación docente en Córdoba. Capítulo La Casa del Diablo. Jenny Howard en la Escuela Normal Nacional de la ciudad de Córdoba, 1886. La casa de Dios contra la casa del diablo. ¿Jugaba la escuela un papel decisivo en esa elección? ¿Por qué? Mi nombre es Gonzalo Marul y soy docente. Y hace poco tiempo llegó a mis manos un libro, uno que me despertó mucha curiosidad. El libro se llama En otros años y climas distantes y fue escrito por Jenny Howard, una maestra norteamericana que en el año 1886 llegó a Córdoba enviada por Sarmiento, a la Escuela Normal Nacional, la que hoy se llama Dr. Alejandro Carbó, y seguramente muchas y muchos de ustedes conocen. El paso por Córdoba de Jenny ilumina muchas zonas que me permiten pensar el presente. Les invito a recorrer el libro conmigo. La tarde en que debía partir hacia el nuevo destino, gran número de vecinos, alumnos y maestros acompañaron a la viajera hasta la costa, donde la aguardaba el bote de remo que la llevaría hasta el vapor. Los saludos de despedida, amistosos y acongojados, fueron acompañados de flores, frutas y regalos. La maestra se alejó con gran dolor de aquellos buenos corazones que, extranjera y desconocida, la habían recibido como a una hermana y le habían brindado su afecto más sincero. De este modo se separaron en Corrientes las dos maestras amigas. La maestra que se marchaba gozó de un apacible viaje de 3 días hasta Rosario, a lo largo de las resplandecientes aguas del río Paraná. Desde dicha ciudad, y luego de una jornada en tren, arribó a Córdoba, situada lejos del río, una ciudad sumamente bella. Esa noche, no bien pasado el crepúsculo, se encontró con una nueva compañera, un nuevo escenario y el nuevo año de trabajo por delante. El libro me atrapa y quiero saber más. Por eso estoy con Gabriela Lamelas, profesora e investigadora en Historia de la Educación, para que podamos dialogar sobre estos fragmentos escritos por Jenny. Gabriela, en primer lugar, hay algo que me llama poderosamente la atención sobre el libro.
¿Por qué Jenny Howard lo escribe en tercera persona y no en primera, si es prácticamente una autobiografía? Yo creo que ella escribe en tercera persona justamente porque escribe en nombre de un conjunto de maestras. Jenny Howard forma parte de un contingente de normalistas norteamericanas que habían sido convocadas por Sarmiento, que llegan a la Argentina con la tarea de poner de pie una red de instituciones normales para formar maestros y maestras en la Argentina. Cuando ella asume esta tercera persona, de alguna manera se coloca como parte de ese colectivo. O sea, Gabriela, vos decís que Jenny llega a Córdoba desde Corrientes. ¿Cómo fue recibida en nuestra provincia? Creo que para entender el momento en el que ella llega hay que remontarse hacia atrás, algunos años. En 1884 se discutió en Argentina la Ley 1420, una ley que puso sobre la mesa un conjunto de asuntos que iban a ordenar la educación pública de nuestro país en los años siguientes, entre los cuales estaba cuál tenía que ser la religión de los maestros, las maestras, si en el mínimo de instrucción debía considerarse la enseñanza de la religión, y Córdoba es parte muy importante en ese debate, ¿no? Entre la liberalización, un proceso de laicización de los procesos educativos que hasta ese entonces habían tenido a la Iglesia Católica como uno de sus actores fundamentales, y una tendencia muy fuerte que sea el Estado, en un proceso de desplazamiento de esta función de la Iglesia de su lugar de educadora. Entonces, bueno, en ese momento los debates fueron muy fuertes. Al inicios de 1884 se abre la Escuela Normal Nacional de Maestras, la que hoy conocemos como Alejandro Carbó. Francisca Armstrong y Francis Walsh, dos maestras norteamericanas que formaron parte de este contingente que te comentaba recién, traído por Sarmiento desde Estados Unidos, están al frente de esta escuela. Eso despierta tensiones muy fuertes entre la Iglesia Católica, el clericalismo cordobés y esta intención de que sean estas maestras quienes se ponen al frente de organizar la formación de maestros en la provincia. Ahí transcurren un par de años en medio de tensiones que hacen peligrar incluso la apertura de la escuela. Y Jenny llega justamente porque Francis Walsh, la vicedirectora de la escuela, se casa con el director del Observatorio Astronómico y ella llega a reemplazarla en 1886. Cuando llega, bueno, encuentra esto que hemos escuchado, ¿no? Una escuela que estaba fuertemente atravesada por estas disputas, la resistencia de la Iglesia Católica, el temor de algunas familias de enviar a sus hijas ahí, por el que dirán, por lo que iban a enseñarles, y encuentra un clima de mucha hostilidad hacia la escuela y en particular hacia estas maestras, hacia estas formadoras que son nombradas como masonas, protestantes, que venían a poner en cuestión lo que en ese momento se reconocía como parte de una identidad local, clerical, una mirada sobre la mujer, sobre lo que la mujer podía hacer, que ellas venían a cuestionar no solamente en términos del proyecto normalista, sino incluso con su propia figura, con su propia persona, con lo que ellas eran. Escuchemos ahora otro fragmento del libro. La gimnasia era considerada inmoral. Qué ejercicio horrible para una muchacha el de levantar los brazos por encima de la cabeza, decían. Esta parte del libro me da risa y tristeza a la vez. Y es la única mención en todo el capítulo dedicado a Córdoba a una dinámica escolar. Gabriela, ¿de qué habla Jenny acá? ¿Cuál era la propuesta pedagógica de las maestras norteamericanas? Bueno, Sarmiento había estado comisionado para recorrer algunos países del mundo con un proyecto de investigar cuáles eran los desarrollos educativos, en particular respecto a la formación docente en distintos lugares. Estuvo en África, en Europa, y como parte de ese viaje llega a Estados Unidos y conoce una red de instituciones normales que había puesto de pie Horace Mann. A él le llama mucho la atención este proyecto pedagógico, un proyecto muy interesante, que le estudia, se mete, y efectivamente, ¿no? Lo que él trata de hacer es que esas ideas normalistas, esa forma de entender la formación de docentes, pudiera hacerse eco en la Argentina. Él estaba pensando que era necesario extender
la educación primaria al conjunto de la población, ¿no? El modo en el que entiende la educación popular. Eso implicaba abrir escuelas, disponer espacios, convocar a la población, transformar la educación en obligatoria, pero bueno, había que dotar esas escuelas de maestros y maestras con saberes específicos sobre la enseñanza. Justamente la pedagogía normalista tiene que ver con esto, con considerar que enseñar era algo que requería un conjunto de saberes específicos, que no alcanzaba con dominar una disciplina que para la pedagogía normalista era muy importante. Si miramos los planes de estudio, vamos a ver que allí se enseñan las ciencias, las artes, educación física. Hay un peso muy importante de una formación enciclopédica muy amplia en estos docentes, pero también hay una apuesta muy fuerte respecto a la necesidad de que estos maestros y estas maestras tuvieran saberes específicos sobre la enseñanza, sobre la pedagogía, sobre los sujetos, sobre cómo aprenden. Ellos llegan justamente con esta formación. Cuando llegan a la Argentina, el recorrido que hacía toda maestra que viniera de Estados Unidos, fueron llegando en distintas tandas, desde 1870 en adelante llegan distintas tandas de maestros, de maestras. Los primeros de ellos van a ser los encargados de dirigir la primera escuela normal, que es la Escuela Normal de Paraná. La Escuela Normal de Paraná se va a transformar en el modelo que va a organizar la apertura del resto de las escuelas normales del país, tanto su organización como el plan de estudios. Estas maestras norteamericanas tenían que pasar por la Escuela Normal de Paraná, estaban ahí 4 meses en los cuales recibían específicamente una instrucción sobre el idioma. Recordemos que ninguna de ellas sabía hablar, creo que ninguna de ellas sabía hablar español al momento de su llegada, y durante esos 4 meses tenían que aprender no solo a hablar el español, sino que iban a estar a cargo de enseñar distintas disciplinas usando este idioma, ¿no? Entonces, bueno, transitaban esos 4 meses y una vez que estaban listas, eran nombradas y designadas en distintos lugares. Jenny, cuando llega a la Argentina, también hace este recorrido y, como vos comentabas antes, en 1883, después de estar 4 meses en la Escuela Normal de Paraná, es designada en la Escuela Normal de Corrientes, a donde se dirige y realiza sus primeros pasos en la formación de docentes. ¿Y cómo siguieron ante tantas adversidades? No les quedaba a las maestras otro camino que seguir adelante en la tarea. Aún cuando las repetidas amenazas de excomunión lanzadas contra los fieles que osaran poner a sus hijas en esa boca del infierno hicieron reducir la entrada a 160 de una posible inscripción de 500 alumnos. Las maestras se esforzaron por mejorar las condiciones de la escuela y lo lograron. Obtuvieron un edificio grande que había pertenecido a un hotel, en lugar de las 3 casas particulares en las que había estado funcionando la escuela. Esta parte me encanta. Entonces, ¿les fue bien? ¿Pudieron finalmente aumentar el número de alumnos? No aumentó el número de alumnos. El sentimiento rencoroso se mantenía. Había nacido de la prohibición por el gobierno de la enseñanza religiosa en las escuelas. La opinión se inclinó desfavorablemente a la fundación de una escuela normal bajo la dirección de maestras protestantes, habiendo estado la misma hasta ese momento a cargo de sacerdotes. ¿Y esta oposición que encontraron con las iglesias locales? ¿Fue solo en Córdoba, Gaby, o también en otras provincias? Jenny hace en el libro una oposición muy marcada, ¿no? Ella diferencia con mucha fuerza su paso por Corrientes, que vos mencionabas recién. Después de Córdoba va a ser parte de la fundación de la Escuela Normal de San Nicolás, y ella marca ahí un contraste muy fuerte. Ese contraste existió, efectivamente. Córdoba fue cuna y foco del clericalismo, pero creo que ella enfatiza fuertemente ese contraste, porque esa es una discusión que atravesaba todo el país. La realidad es que la ley 1420 estableció la laicidad como uno de sus postulados, pero la ley 1420 solo regía
para la capital y los territorios nacionales, mientras que en muchas provincias la enseñanza de la religión siguió siendo parte de los contenidos mínimos. El mapa que surgió de la promulgación y de la votación de un conjunto de leyes fue muy heterogéneo y, bueno, creo que esas resistencias están muy marcadas. Hay una de las maestras que cuenta que una pedrada que se arrojó sobre la escuela impactó en su rostro y tenía una cicatriz. Las escuelas se veían obligadas a ser cerradas en algunos momentos por distintas cuestiones. Es decir, creo que hay un énfasis particular que ella marca porque justamente Córdoba la recibió de manera particularmente hostil. Trato de imaginarme el conflicto, el espacio, los actores sociales, como si fuera un momento de una obra de teatro. ¿Cómo habrá sido? Estamos en 1888, año de la primera graduación. En la puerta de la escuela hay 3 agentes de policía. La tensión se respira en el aire. El obispo ha advertido a los católicos: con horribles castigos si asisten al acto. El salón donde se desarrolla la graduación queda al fondo del edificio. Eso hace que no se escuchen los gemidos exhalados por jóvenes que tratan de hacerse los graciosos, pero que claramente se han sumado a un boicot y que en breve, en una acción vandálica, se llevarán los vinos que envió el gobernador provincial como parte del refrigerio para los invitados al acto. Las piedras llueven sobre la escuela, la violencia crece, pero por suerte no alcanza a llegar al salón del fondo. ¿Ustedes imaginan lo mismo que yo? Hay un boicot con insultos, piedrazos y robo de vinos en pleno 1888 en un espacio educativo. Yo pensé que eso era algo de otros tiempos. Quiero saber cómo sigue. Las alumnas representan fragmentos del Mercader de Venecia, de William Shakespeare. Fue difícil para las maestras norteamericanas persuadirlas para que interpreten personajes masculinos, ya que a las alumnas no les parecía decoroso llevar esa indumentaria. Ah, Shakespeare, en Córdoba, en el siglo XIX, y actuado por mujeres, siendo que históricamente solo podían actuar hombres. Esto es una maravilla. Finalmente, las 4 jóvenes egresadas en la primera promoción de la Escuela Normal de Córdoba recibieron sus diplomas. Y aunque finalmente recibieron sus diplomas, no va a ser fácil para Jenny seguir. Así lo relata en el siguiente fragmento de su libro. Después de 2 años de trabajo riguroso y descorazonador, en lucha con la ignorancia y el prejuicio, la señora del presidente de la República, que residía en Córdoba, insistió, junto con sus amigos, los jesuitas, en que su esposo pusiese a alguien de su propia fe a cargo de la escuela normal. ¿Así termina? ¿Las expulsaron de Córdoba o se fueron solas? El ministro de Educación se vio obligado, muy a su pesar, a destinarlas a otro lugar. Las norteamericanas no vacilaron en aceptar el ofrecimiento y, sacudiendo con poca pena el polvo de Córdoba de sus pies, se despidieron de los pocos amigos leales de la escuela. Se trasladaron a San Nicolás, donde fueron recibidas por corazones afectuosos,
Aquí, su trabajo fue apreciado y se sintieron felices. Gabriela, ¿qué pasa en Córdoba después de la partida de la última maestra norteamericana? Maestras normalistas no vuelven a ser nombradas, de hecho tampoco ocurre en el resto de las escuelas normales que se fundan en la provincia. En 1886 se abre la Escuela Normal de Río Cuarto, ya hay un maestro normalista formado en Paraná que asume la dirección de esa escuela. Lo mismo ocurre con la Escuela de San Francisco, con la de Villa Dolores, con el resto de las normales que se abren. Ninguna de las maestras traídas por Sarmiento vuelve a estar al frente de una escuela normal en la provincia de Córdoba. Esto no quita que las escuelas normales siguieron funcionando, formando maestros, maestras. Es objeto de estudio qué pasó allí. Jenny, creo que como parte de este modo de narrarse, como parte de esta epopeya de estas maestras norteamericanas, dice: cuando las normalistas norteamericanas nos fuimos, la escuela se volvió a sepultar en una práctica que no fue a ningún lado, con muchos problemas en la escuela. Eso es objeto de trabajo, ¿no?, para quienes nos dedicamos a la investigación, pero es interesante, creo, recuperar esa idea, porque ella la marca, porque para ella la escuela volvió a salir adelante cuando una maestra formada por ellas volvió a estar al frente de la escuela. Jenny permaneció 16 años en la Escuela Normal de San Nicolás, donde junto a Francisca Armstrong montaron un establecimiento modelo. Sin embargo, fiel a su capacidad de resumir en algunas metáforas problemas de gran complejidad, llegó a afirmar que la empresa más temeraria que emprendió en su última etapa fue fundar un club de beneficencia dedicado a la costura, al bordado y el tejido. Jenny tuvo que jubilarse porque su prédica en pos de la verdad, la puntualidad y la justicia deben de haber contribuido a dejarla afónica. Ya hablaba un castellano perfecto, así lo manifestaban sus colegas. Córdoba la expulsa y San Nicolás le da reconocimiento. Uno de sus alumnos escribió: Jenny Howard revolucionó la enseñanza por la aplicación de métodos, procedimientos y tácticas escolares hasta entonces desconocidas en San Nicolás. Novedades que los directores de las escuelas comunes locales implementaron rápidamente. Jenny murió en 1933 a los 89 años. Reposa en el cementerio británico de Chacarita junto a otras 3 maestras sarmientinas. Gaby, te propongo un juego. Pensemos en algunas frases sobre la educación, la formación o la pedagogía que Jenny podría haber pronunciado en su tiempo, pero como si ella estuviera ahora con nosotros. Creo que estaría preocupada por ver cómo esta formación de docentes tiende a ciertos rasgos de excelencia. Sería un anacronismo pensar los rasgos que ella planteaba en aquel momento con los de hoy, pero creo que hay algo ahí para pensar respecto a qué implica hoy ser un buen docente, cuáles son los saberes que esos docentes tienen que portar, cómo debe llevarse adelante esta formación, en qué instituciones, el lugar que tiene la cuestión de la igualdad, ¿no? Creo que el normalismo, junto con todo un conjunto de acciones, por cierto, bastante disciplinantes, bastante homogeneizadoras, también asumió una postura respecto a las posibilidades que la escuela planteaba como puerta de acceso a la cultura, ¿no? Creo que diría, bueno, nada, acá hay algo sobre lo que vale la pena esforzarse,
Formar docentes es una tarea fundamental, es ahí donde nos tenemos que concentrar y ahí estuvo puesta su vida. Jenny muere en 1933, se queda en la Argentina, la mayoría de estas maestras normales se quedan en la Argentina, algunas vuelven, algunas caen víctimas de algunas epidemias, pero asume hasta el final de sus días esa tarea civilizatoria como ella la vivía, que hoy podríamos pensar y podríamos revisar, pero que plantean una pregunta respecto a la importancia de la formación docente, ¿no? A la pregunta por la formación docente y al énfasis respecto al lugar de los docentes en los procesos de enseñanza. Creo que ahí es donde valdría la pena quedarnos. Le hice la misma propuesta a una inteligencia artificial. Escuchemos qué respondió. Dado que no hay registros detallados de las opiniones específicas de Jenny Howard sobre la educación en su tiempo, es difícil proporcionar una respuesta precisa. Jenny Howard podría haber abogado por la importancia de la educación como medio para mejorar la sociedad y proporcionar oportunidades a aquellos que antes no las tenían. Traje al juego a la inteligencia artificial porque ya está entre nosotros y porque resulta un desafío ineludible en la pedagogía de este tiempo. Pero el juego no termina ahí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes del aporte que hace la inteligencia artificial? ¿Qué hubiera hecho una mujer de avanzada como Jenny Howard con ella? Soy Gonzalo Marul y soy docente. Escuchar no es un acto pasivo. Primero tengo que dar la bienvenida a la otra persona. Tengo que afirmarla en su alteridad. Después atiendo a lo que dice. Me abro a la otra persona. Me expone a la conmoción. Me hace vulnerable. Escuchar es un prestar, un dar, un don. Ser permeables al misterio, al peligro, a la voz del prójimo que nos hace ser lo que somos. Jenny, te escuchamos. La formación de maestras y maestros con amplios saberes pedagógicos y culturales es un asunto fundamental para el futuro de la educación. Hay que seguir adelante en esa tarea, pase lo que pase. La escuela fue y sigue siendo un lugar donde las apuestas por lo común pueden hacerse realidad. Serie de podcast, Voces de la formación docente, escuchar para imaginar. Paisajes sonoros que ficcionalizan escenas y actores del devenir histórico de la formación docente de la provincia. Está coordinada por Gonzalo Marul con un diseño sonoro de Germán Barrera Borrajo. Forma parte del proyecto Itinerarios en el Tiempo, una cartografía de la formación docente en Córdoba, dirigido por Adriana Fontana y coordinado por Luciana Cometo y Luciana Dadone. Dialogan Gonzalo Marul y Gabriela Lamelas. Narradores Alicia Bisani y Carlos Posentini. Noviembre 2023. Para conocer más sobre el proyecto, visita nuestro sitio web www.isep-cba.edu.ar/itinerarios en el tiempo. Instituto Superior de Estudios Pedagógicos. Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación. Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba.